Bienvenidos a Quinto Poder, buenas noches a todos el día de hoy. Con mucho gusto saludamos a nuestro invitado, no sin antes saludar a mi compañera de panel, Lucía Medina. Lucía, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas Y noches. hoy nos acompaña por primera vez en Quinto Poder Alfredo Femat, dos veces diputado federal, una vez diputado local, líder del Partido del Trabajo, líder moral en Zacatecas y un impulsor de la Cuarta Transformación, también ex rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Don Alfredo, muchas gracias por acompañarnos en Quinto Poder. Fíjese que hasta habíamos soñado esta entrevista antes, casi no nos la creemos, pero gracias por acompañarnos en Quinto Poder. Bienvenido, esperemos una entrevista muy amena. ¿Cómo está don Alfredo Femat en este mes de campaña que ya transcurre? ¿Cómo haría su corte de caja? Pues antes que nada darle las gracias por la invitación. Es un lujo estar en Quinto Poder. Y pues la verdad, vamos bien. Traemos una campaña muy cercana a la gente. Yo creo que la experiencia que nos ha dado el tiempo que hemos participado, esta es mi 7ª elección en territorio, y nos hemos dado cuenta que la campaña que más te acerca, que más te permite dialogar con la gente, son reuniones de 40, 50 gentes, por lo general en lugares cerrados, puede ser desde el patio de una casa, una cochera, puede ser en un corral cuando andas en las comunidades, porque se genera un diálogo muy bonito, la gente no se distrae. Y ahora yo he estado explotando mucho ese tipo de acercamiento con la gente, reuniones de 40, 50, 80, máximo 100 gentes, y generas una gran interacción con ellos y también permite que la gente te pueda interrogar, te pregunte. Y ha sido pues una campaña muy de tierra, muy de tierra. ¿Cómo se siente el ánimo con respecto a necesariamente la gente los evalúa conforme está de contenta o de molesta con el gobierno federal y con el gobierno estatal? ¿Cómo ha pesado eso? Fíjate que en mi caso está la gran ventaja de que estos casi 5 años y medio nunca me he salido de territorio. Entonces, aunque anteriormente, antes de la redistritación, pues mi distrito eran 13 municipios. Cuando hacen la redistritación, me quitan Juan Aldama y Miguel Auza y me suman Calera, Enrique Estrada y Cañitas. Estos 3 municipios para mí son nuevos, pero los 11 anteriores, quitando Juan Aldama y Miguel Auza, pues son distritos, son municipios que yo tengo muy visitados. Tengo desde hace años trabajando allí una serie de apoyos sociales con la gente, un esquema de que te ayudas y yo te ayudaré. Entonces, para mí realmente no ha sido difícil ir a las comunidades que son de más estado, porque ya la gente te conoce, te ubica, la gente sabe que regresaste, porque en el 2018 me sucedió una cosa muy bonita, ¿no? Andaba yo en una comunidad que se llama Las Piedras en Río Grande, y en una reunión ahí con la comunidad me dijo un viejito: oiga, una pura cosa, pues todos los políticos se parecen, todos dicen lo mismo y todo el mundo promete lo mismo. Si usted gana, con que venga a dar las gracias, ya fue diferente. ¿Cómo? Sí, nomás con que venga y dé las gracias. Nah. Cuando gano, regreso a dar las gracias y cuando llego a esa comunidad me dice: bien hecho por usted. Usted ya cumplió con el primero de los acuerdos. ¿Cuál? Santo que no es visto, no es adorado. Ya vino. Ahora le falta el segundo. Ah, carajo, ¿ese cuál es? Santo que no hace milagros, no gana adeptos. Entonces cuando venga, pues traiga algo, hombre. Ya cumplió con el primero, pues. ¿Qué milagritos ha hecho como diputado federal ahora que va a pedir la reelección? Pues es más difícil ir a la tercera. Sí, fíjate que... Porque dicen que una más y ya le dan la base ahí en el Congreso. Sí, yo creo que sí, una más y ya. Soy Porfirio Femat. No, fíjate que yo creo que las cosas que más gusto me ha dado, y lo tengo que decir, pues es que he sido parte de los grandes acuerdos de la Cuarta Transformación, el haber votado a favor de los programas sociales, el haber votado año con año un presupuesto que ha permitido que hoy 30 millones de familias reciban 1, 2, 3 o 4 apoyos, para mí ha sido una enorme satisfacción. El hecho de que con esas decisiones
más de 5 millones, de acuerdo al Coneval, salieran de la pobreza, cosa que no se había logrado en los últimos años, me da mucha satisfacción. El hecho de que logramos que el salario mínimo, que estaba en 80 pesos, pasara a 248, con un incremento arriba del 90% real, es una enorme satisfacción. Pero ya en la gestión muy particular, desde el 2019, estando Héctor Garza como oficial mayor de la SEP y estando Antonio Guzmán como rector, y la bronca que toda la vida ha tenido la UAS con el cierre del año, que le faltaban 500 millones, armamos un buen acuerdo con Héctor Garza y él me dijo, sí, FEMAT, sí ayudo. ¿Cuánto les falta? 500 millones. ¿500 millones? Sí, está bien, yo le atoro. Sí, solo sí, vamos bajo el esquema de peso a peso. Es decir, nosotros ponemos 250, pero que el gobierno les ponga, del Estado ponga 250. Déjame ir a cabildear. Me vine, hablé con Jorge Miranda y lo tengo que decir públicamente. Jorge con una enorme sensibilidad. O sea, dice FEMAT, pues es que si poner nosotros 250 significa que lleguen otros 250. En el gobierno de Alejandro Tello. Tello dijo, adelante. Él se encargó de hablar con Tello. Hablé yo con Héctor Garza y le dije, ya está el acuerdo, pues tráete a tu gobernador, tráete al secretario de Finanzas, tráete al rector y tú. Y en una tarde, en menos de una hora, se amarró el acuerdo de 500 millones de apoyo extraordinario no regularizable. Es decir, no iba a ser parte del subsidio como ordinario, y eso nos permitió que los 3 últimos años de Antonio Guzmán bajáramos 500 millones por año con ese acuerdo, y ya cuando se va Tello y llega el gobierno actual, allí al primer año hubo un problemita que no estaba claro, pero aún así el gobierno federal nos ayudó con 350 millones en el primer año del actual rector, de tal manera que en 4 años logré bajarle a la universidad con el apoyo del gobierno, de Jorge Miranda, 1.850 millones. Eso es algo que, bueno, ahí está, todo el mundo lo puede verificar. Y hace 3 años se nos acercaron los líderes sindicales del telebachillerato comunitario, del CECITES, del CONALEP y del COBAES, y nos dijeron, oigan, pues es que desde el 2014 no hay basificación, no hay homologación, porque aunque son subsistemas del nivel medio, pues los salarios son muy diferentes, las prestaciones son muy diferentes. De hecho, el telebachillerato aún es una opción creada por decreto presidencial. Y después de 3 años de estar insistiendo, ahora en noviembre logramos 3 diputados, Tania de Morena, que es de Veracruz, Karina Rojo, que es de Iztapalapa, del PT, y yo, 3, logramos al final bajar 2,000 millones de pesos para que empiece el proceso de homologación y basificación de cerca de 115,000 profesores que atiende una matrícula de 2 millones de jóvenes. Entonces, pues esas son satisfacciones que tú dices, carajo, ¿no? O sea, pues te dan un enorme gusto, ¿no? Entonces, ¿no habrá manera de un problema de raíz, de no estar dependiendo de las buenas relaciones de algún del diputado que tengamos en turno para solucionar este problema que siempre hay en la educación superior, de falta de recursos, particularmente tú acabas de hacer una pregunta bien interesante, y lo tengo que decir con mucho respeto, ¿verdad? O sea, creo que no somos muchos los diputados que estamos en la Cámara que conocemos el problema de la educación superior. Yo estoy en la Comisión de Educación por 2ª ocasión, y a excepción de un compañero del PAN y de tu servidor que fuimos rectores, y que es lógico que estamos empapados del tema de educación media, superior y superior, el resto de los compañeros son profesores de educación básica. Ellos en educación básica, mis respetos, pero ya cuando es el tema de educación media, superior y superior, pues no es su cancha. Y entonces cuando tú te tienes que subir en noviembre al tema del presupuesto, a dar el debate sobre los fondos que ya existen legalmente en la Constitución, y que son fondos como el U081 para reformas estructurales, que todas las instituciones de educación superior tienen, porque tienen problemas de planta no reconocida, tienen problemas de pasivos laborales, o sea, arrastran deudas históricas. La UAS tiene una bronca de hace 30 años, la bronca de la UAS no es de ahora, hace 30 años que tiene una bronca de no reconocimiento de plantilla, que viene arrastrando a la situación,
y que luego no se entiende y que se cree que la UAS es pésimamente administrada, ¿no? Es que sigue creciendo ¿Y la usted plantilla, considera que ¿no? está bien administrada actualmente? Mira, más que estar bien administrada, que no me toca a mí ese tema, yo lo más te digo para que tú sepas, si tú agarras el convenio de subsidio de la UAS con el gobierno federal de hace 25 años y ya abres el convenio te va a decir que el dinero que le llega a la UAS es en razón de las plazas autorizadas. Y vas a encontrar que hace 25 años a la UAS le daban 776 plazas de tiempo completo autorizadas. Le daban 270 medios tiempos autorizados y 14.400 horas. Pero hace 25 años la UAS tenía cerca de 32 programas académicos entre secundaria, preparatoria y las licenciaturas. Y tenía una matrícula de 14,000 chavos. Y estaba solamente en 3 municipios: Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo. Ahora te vas al tiempo de ahora, agarras el convenio, el mismo convenio, y vienen las mismas 776 plazas de tiempo completo, 270 plazas de medio tiempo, 14,400 horas clase, y solamente hay cerca de 236 tiempos completos por la vía del reconocimiento que se le ha dado a la universidad con las nuevas políticas. Pero ahora te atiende cerca de 103 programas de 33, o atiende 70 programas más. Hoy está en 17 municipios y hoy no atiende 14,000 muchachos, hoy atiende 46,000. Es decir, se te triplicó la matrícula, se te triplicaron los programas y lo único nuevo que tiene son 236 tiempos completos. Entonces, algo que yo he peleado... Sí. Sin autorización. No, nada más tiene 776 más 236, tiene cerca de 1,000, pero la matrícula se te triplicó la presencia. Entonces, ese problema yo lo conozco perfectamente. Entonces, cuando va el de Hacienda y yo me subo a debatir, pues la verdad no tienen, porque luego el de Hacienda dice, bueno, es que ustedes aprueban el presupuesto, sí, pero a propuesta de ustedes. Entonces, eso nos ha dado elementos para discutir el problema de cómo garantizar de que las 35 universidades públicas, más todas las instituciones de educación superior públicas, entren en un esquema diferente. Por eso fue que en el 2019, que aprobamos las reformas al artículo 3 constitucional, allí sacamos el acuerdo por primera vez de que la educación debe de ser gratuita y obligatoria, y el Estado se debe de hacer cargo. A ver, sobre eso, don Alfredo, disculpa, Osvaldo. Hace unos días, ahí con don Paco Reynoso, hizo un comentario donde no le parecería tan mala idea que los alumnos tuvieran una especie de colegiatura, un pago de 1,000 pesos mensuales, más o menos atendiendo la plantilla. Estamos hablando de 460 millones de pesos al año, lo que podría recaudar la universidad, puede resolver parte de sus problemas con eso. Pero ha generado mucha polémica, sobre todo por el tema de la educación debe ser gratuita en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Si lo ven en la óptica de quienes estudian o estudian en universidades privadas, pues sigue siendo una colegiatura muy barata, 1,000 pesos por estudiar la licenciatura, sobre todo en licenciaturas de alta calidad. Cuando pagas 3,000, 4,000 o hasta 30,000 pesos el semestre en otras, 3,000, 4,000 pesos el mes, por ejemplo, en la Universidad de Durango, en la UNIT. ¿Qué tanto resolvería cobrar una colegiatura y qué tan viable es llegar a eso? O sea, ¿realmente es posible en la UAS que la Universidad Autónoma de Zacatecas comience a tener una cuota de recuperación de 1,000 pesos, por así decirlo? Mira, aquí lo que me faltó en esa entrevista fue contextualizar. Y proponer voluntaria. No, precisar que yo estaba poniendo un ejemplo, porque en el corte, antes de la filmación, él me hacía una pregunta muy válida. ¿Puede la UAS resolver su bronca y puede recibir recursos extraordinarios? Yo le dije, sí. Y le comencé a comentar lo del fondo de obligatoriedad y gratuidad. Ya está en la Constitución, es un acuerdo. Y desde el 2019, para el 2020, se aprobaron los primeros 773 millones para ese fondo. Yo lo que planteaba es cómo puede ingresar una institución de educación superior, la UAS o cualquier otra institución, a este fondo. Este fondo tiene como misión
que cuando una institución de educación superior entre y el fondo cubra lo que está recibiendo por ingresos propios, por cuotas y colegiaturas, en ese momento el Estado se hace cargo de lo que está cobrando, a razón de que ya no vaya a cobrar ni un solo centavo y a razón de que no tenga rechazados. ¿Sí? Es decir, yo como diputado aprobé este fondo de obligatoriedad y gratuidad, y sería una contradicción que ahora yo quisiera buscar la privatización. Eso es impensable. Segundo, en el caso de la universidad, solamente el Consejo Universitario, máxima autoridad, puede discutir si le entra al fondo de obligatoriedad y gratuidad, con cuánto le va a entrar, si la cuota solidaria va a ser de 10 pesos, de 50 pesos, de 100 pesos. Yo ponía un ejemplo porque yo me decían, ¿hay límite para entrar al fondo? No. Si tú demuestras que estás captando ingresos propios por cuotas y colegiaturas hasta por 400, 500, el fondo te lo va a absorber, pero a partir de ese momento tú ya no debes de cobrar cuotas y colegiaturas, porque a partir de allí ese ingreso se vuelve parte ya del subsidio. Lo único que te va a pedir Hacienda, uno, el acuerdo de tu máxima autoridad, en el caso de la universidad, el Consejo Universitario. Segundo, tienes que abrir una cuenta concentradora donde des transparencia de lo que realmente estás captando. Tercero, por acuerdo de tu máxima autoridad, tienes que decir en qué vas a gastar ese recurso. Yo en el 2020 empecé a tener reuniones con profesores y les dije, se acaba de aprobar un nuevo fondo de gratuidad y obligatoriedad para que ya los chavos no cobren cuotas y colegiaturas. Y yo les decía, tienen que ir al Consejo Universitario, lo tienen que proponer, y yo hasta les proponía, si son 50 millones, si son 100 millones, lo que recibe la UAS o cualquier otra institución por cuotas y colegiaturas, yo les hacía una propuesta para que ellos la valoraran y ellos la llevaran, porque yo ya no puedo, yo estoy jubilado ya. Entonces yo decía, una quinta parte de esos ingresos que ahora el Estado va a absorber, que sean para mantener las casas del estudiante, los comedores, y una lana para aquellos chavos que necesitan para el camión de su comunidad a la universidad. Eso te permite que realmente la gratuidad sea de veras, porque no es suficiente con que tú le digas al chavo no vas a pagar. Pero si el chavo que viene de la comunidad no tiene para comer, no tiene dónde dormir, no tiene para el camión, pues lo estás engañando. El chavo, para que venga, y eso lo sabemos en la UAS, porque tenemos casas del estudiante y comedor, muchos chavos están aquí porque el comedor y la casa del estudiante les dan lo que no tienen. Pero la UAS no tiene un solo peso autorizado para eso. Incluso ya se los han observado en la auditoría, porque dicen cómo mantienen las casas del estudiante y el comedor. Entonces yo decía, de esos recursos que ahora el Estado va a pagar para que ya no se cobre en la UAS, una quinta parte para mantener casas del estudiante, comedores, que realmente permita que la gratuidad sea de veras. Dos, otra quinta parte sea para el mantenimiento y equipamiento de instalaciones. Tres, otra quinta parte sea para enfrentar los pagos de los pasivos laborales a través de compra de prestaciones o a través de mecanismo que permita que los pasivos laborales se vayan resolviendo. Y 2/3 partes se dejen para que al fin del año se pueda negociar el recurso de fin de año con el gobierno del Estado y con el gobierno federal. Entonces, a mí se me ocurre hacer una propuesta que se toma solamente la propuesta, pero se descontextualiza. Lo que yo realmente estoy buscando es que le entren al fondo. Pero a ver, yo no sé si le estoy entendiendo cómo funciona este fondo. Los estudiantes con sus aportaciones juntan 100 millones y gobierno suma esos 100 o los absorbe. Los absorbe. O O sea, sea, Pero los ¿cuánto cobra. tiempo, por ejemplo? No, a ver, pero aguántame. O sea, al decir los absorbe, yo entiendo que el estudiante le pierde, porque de alguna forma... ya no va a pagar. O sea, ahorita la UAS cobra cuotas y colegiaturas. El Consejo Universitario puede decir, no vamos a subir un peso más. Con lo que se está haciendo, nada más vamos a transparentar. ¿Cuánto cobra ahorita la UAS por cuotas y colegiaturas? 100 millones. Y el Consejo dice, ni un peso más, porque al final ni yo puedo decidir en el marco de la autonomía qué debe de hacer la universidad. Solamente el Consejo Universitario lo puede hacer. Por eso me decían, ¿es propuesta de campaña? No, fue un ejemplo que puse. Yo no puedo hacer una propuesta de campaña violando la autonomía de mi propia universidad. Eso es absurdo.
Yo hice un ejemplo de que la UAS puede poner 100, 200, de acuerdo a lo que la UAS diga, pero eso solamente el Consejo lo puede definir. Uno, si el Consejo dice no nos interesa el fondo, bueno. Como no le ha interesado estos años, ¿no? Pues ya no hay discusión, se acabó. Y mi propuesta del fondo no tiene ningún sentido, se acabó. Porque yo nada más puedo sugerir, no puedo hacer otra cosa. Es que su voz pesa. Por eso. Y en la por eso. UAS. Pero yo les hacía la sugerencia, éntrenle al fondo. ¿Ya? Eso garantiza que lo están pagando los chavos, en cuanto entren al fondo, ya no van a pagar. En realidad es como legalizar algo que en los hechos ya está ocurriendo, porque entiendo yo que cada plantel cobra lo que le da su gana, y no lo ingresa a la universidad incluso, porque ni siquiera se cobran en las cajas de la universidad, Allí se pagan en cada allá sí plantel. Hacienda te va a obligar a que tengas una sola cuenta. Una sola La cuenta. concentradora. La cuenta concentradora donde entran todos los Institucionalizarlo ingresos. para que Lo sea una cuenta institucionalizas. general en la Y universidad. tú le dices a Hacienda, oye, yo quiero entrar al fondo, muéstrame cuánto cobras. Aquí está mi evidencia. Aquí está la Y evidencia. mi acuerdo. ¿Y cuánto tiempo tienes que llevar, digamos, cobrando una cuota para que te la puedan aceptar en el fondo? Un año. O sea, es decir, digamos, la Pero idea eso así no se como entiende. que era, a corto plazo vamos a transparentar la cuota, Un año. un año, para que no, a largo plazo ya lo esté absorbiendo. Ya, Pero al decir año. que lo absorba no quiere decir que nos lo va a compensar la federación, ¿o sí? Sí. Si yo doy si la universidad da 100 millones, gobierno da otros 100, No. entonces ya tenemos 200. Los dejas de cobrar en la universidad y La los UAS ya empiezas- no va a año cobrar que cuotas y colegiaturas. Pero no cobraría más o no cobraría ni ese piso después de un año. No, la UAS demuestra, yo estoy cobrando 100 millones de pesos anuales. Ok. En ese momento entras al fondo y el gobierno federal te dice, yo te voy a dar esos 100 millones a condición de que no vuelvas a cobrar ni cuotas ni colegiaturas. Ni esos 100 que me cobraste el año pasado. No, ya no. Ya. O sea, ya. O sea, ya Esos ya se pagaron. chavo, el Pues. chavo no paga un peso. Pero ahora la UAS se compromete, uno, a transparentar en que va a gastar los 100 millones. Yo lo que decía es, uno, Ya. garantiza que la gratuidad no solamente se queda con que el chavo ya no paga. Dale lo que le falta, porque en Zacatecas los que conocemos la situación, no basta con que tú le digas, tú no vas a pagar. El chavo te dice, oiga, ¿y cómo me traslado? ¿Y no será que a las autoridades de la UAS les falta voluntad para transparentar esas cajas chicas? Ah, pues eso A da ver, a ver. Eso no te lo pudiera yo decir. No estoy entendiendo. O sea, Yo la Sí, discusión es que que- se generó y que se malinterpretó es que yo lo que vengo diciendo desde el 2020, porque ya hice reuniones y todo, es éntrenle al fondo, compañeros. Pero yo no puedo hacer otra cosa. O sea, yo estoy convencido cómo funciona la universidad, pero no sé cómo funciona la Politécnica o los tecnológicos, que esos ¿Y también eso es tienen para cada- No, ellos también pueden. Todas las instituciones de educación superior públicas del país pueden entrar a ese fondo. Ya van entrando muchos, ya muchos agarraron la onda, abrieron su cuenta concentradora, muchos dijeron, vamos a ver, chavo, ayúdenos, con los papás hablaron, vamos subiéndole un poquito a la cuota, va a ser por un solo año. Ya Le les subimos, entendí. Es una cooperacha, Exacto. digamos. es una Una cooperacha para que infles el globo y en lugar de decir, Éntrale por la universidad un año. ya me entendí. Cooperación un año, problemas, ya. resuelves los problemas que están causando ahí conflicto, que tiene que ver con los pasivos, que tiene que ver con los asuntos laborales, que tiene que ver con los asuntos. Garantizas de comedores y casas del funcionamiento. estudiante. Lo echas a andar y después de que lo echas a andar se elimina esa Se cuota elimina. extraordinaria. Se elimina. De por vida, bueno, Se elimina tanto ya que para se cambie. siempre. Pues Está en la también. Constitución ok. y ahorita se los puedo pasar de mi celular a su celular. Se lo O sea, está en la encargamos. ley. Yo ya no, eso yo peleé por la gratuidad. Pero ahora que no expongo bien la idea, ¿verdad? Se Ok. manipula. Sí, Entonces se digamos. manipula políticamente. Dicen, FEMA quiere privatizar. Si estoy proponiendo todo lo contrario. Dos cosas, si me permiten, Marcos. Sí. Primero, diputado, la primera pregunta tiene que ver con la discusión anterior en relación a esos recursos extraordinarios. Usted hablaba de 1.850 millones, usted hablaba de 250 millones extraordinarios, que se aportaron otros 250 aquí, se formaron Sí, la 500. bolsa de 500 millones. Entiendo que esos asuntos no estaban etiquetados en el presupuesto, sino No. que fueron aportaciones extraordinarias. Sí, de economías para y son resolver no el regularizables. para resolver el problema, usted lo que plantea es crear una bolsa en la cual se comprometa con la federación, se haga esa aportación única por un año por parte de los estudiantes y con eso se va a sanear el asunto No, para ya no ojo, tener qué buena problemas pregunta futuros. haces. El asunto del fondo de obligatoriedad y gratuidad tiene solamente que ver con los ingresos propios que tú estás cobrando por cuotas y colegiaturas
y que tú demuestres cuánto cobras y que el gobierno federal, de acuerdo a la ley que aprobamos, diga, tú estás cobrando 5 millones, aquí están los 5 millones, a partir de ahora ya no cobras. Nomás saca el acuerdo de tu máxima autoridad en que los vas a gastar y transparéntalos, porque son ingresos que te vamos a fiscalizar. El asunto de la plantilla y las prestaciones tiene que ver con el fondo U081, que ya existe. O sea, esto resolvería casas del estudiante, transporte universitario, comedores. Si el consejo lo aprueba. Si lo aprobara. Porque el consejo universitario es la única instancia en la universidad, de acuerdo a la ley, que puede decir, ¿le entro o no le entro al fondo? 2, si le entro al fondo, ¿con cuánto le entro? 3, de esos recursos, ¿cómo los vamos a gastar? Porque lo que te van a pedir en Hacienda es que tú transparentes y te apegues a los acuerdos, porque entonces si tú dices 5 pesos para esto, 5 pesos para esto, te van a auditar cada año, porque eso ya son recursos públicos. Sí, ya no hay dinero suelto. La familia zacatecana ya no va a pagar, no hay el Estado lo autonomía, absorbe, es un asunto lo que absorbe, sí. ¿verdad? Pero eso solamente te va a servir para lo que el consejo decida. El problema de fondo de la universidad, el de veras, el pesado, no está allí. El pesado está en cómo reconocer que en 25 años nosotros triplicamos la matrícula de la universidad, triplicamos la presencia y las plazas autorizadas no se han triplicado. Ahí es donde tú entras al debate del fondo U081, que existe desde el 2003 y que ese te da el dinero para plantilla, para prestaciones, para homologación. O sea, la clave más fuerte de la nómina de la universidad, de los tecnológicos, de las universidades públicas, está en el fondo U081. Ese es donde los legisladores le tenemos que meter el diente. El fondo de obligatoriedad y gratuidad, ese ya va caminando, pero muchas universidades, por lo que tú quieras, por no transparentar, o simplemente, pues prefieren mejor dejarlo, ¿verdad? Porque ese te pues puede dar... De ahí sale el desayuno, luego sale uno que otro carro y luego sale... Es que le da a cada director, en el estado actual, que yo conozco gastos. ya un poco alejada de la UAS, cada director decide qué hace con su cuota y fija lo que quiere. Por eso, cada quien. ahí se acabaría eso, ¿eh? O sea, se acaba el feudalismo de los recursos, se Exactamente. concentra en una sola cuenta. El consejo es el único que dice... ¿Y se puede poner en el acuerdo del consejo esto solo durará un año? No. Ah, sí, sí, sí. Para que sepa la gente que solo un es que año le van a solamente cobrar. tiene que ser un año, porque tú al año... Ya lo comprobaste. Tú al año llegas y le dices a Hacienda, aquí está mi cuenta concentradora, estos son mis ingresos por cuotas y colegiaturas, como el fondo ya es legal y tiene recursos, ok, a partir de ahora te vamos a dar los 100 millones que tú cobras, pero a partir de este momento tú no vuelves a cobrar un peso en cuotas y colegiaturas, y 2, no vas a tener rechazados. Pues Fíjate que la verdad ¿no? me tranquiliza un poco, no solo por su persona, sino porque además, a como estaba yo entendiendo, me parecía totalmente contra la 4T, que existiera un fondo como me lo estaba imaginando. No, la Había entendido 4T dónde está la acaba de trampa. sacar un acuerdo en la ley donde la obligatoriedad y la gratuidad ya es una responsabilidad O sea, del Estado. Sí, digamos que lo que quiere ver la federación es que de veras necesitas ese dinero para... Te lo para estás existir. cobrando. Sí. Porque si tú no lo demuestras, pues es un asunto de quién pide menos. Exactamente. Pues, ¿y cómo vas a ver el Estado realmente cuánto estás cobrando para sustituir? Pues tienes que tener una cuenta concentradora donde demuestres. Eso te tiene que llevar a que el Consejo diga, homologar por un solo año, año. lo que ahorita no existe. ¿Cuánto se sacrificio debe de de cobrar? Un año. por vida. Que ya Como se el está año cobrando. solidario por la UAS. Ándale. Sí. Se acaba el año, entras al fondo y se acabó. Hagamos el cochinito, digamos. Pero eso solamente, ojo, solamente la UAS lo puede Y la hacer a propuesta través era del como Consejo Universitario. Subir ese fondo para que ya de forma Yo ponía permanente un después de ejemplo, ese ¿verdad? año, A ver, por si la ejemplo. UAS quiere no 100, no 200, si quiere 400, bueno, pero lo dije a manera de ejemplo, pero como estamos en campaña y pues ahorita todo Pues el es mundo... que, Y es que, es, ¿sabe que qué? es que sí estamos en campaña. ¿Sabe cuál es parte? Creo yo que es un problema que incluso a pesar de la explicación ya detallada puede haber, es que la gente no le tiene confianza ni a los políticos en general, pero incluso a las autoridades universitarias. O sea, yo creo que si se les explicara esto al estudiantado dirían, ¿y cómo sabemos que de veras va a ser solo un año? ¿Cómo lograr esa fe? Es que la condición para que tú entres al fondo es que demuestres cuánto cobras realmente. Segundo, Sí. que digas en qué lo vas a gastar. Que sea el Consejo quien saque el acuerdo a la máxima autoridad, porque tiene que ser la responsable. Tercero, que en cuanto te dan la lana, tú ya no puedes cobrar, porque en ese momento te quitan la lana que te dieron y te penalizan.
Claro. Sí, pues sí. La verdad es que resulta interesante que nosotros no perdamos de vista dos cosas. Primero, una de las discusiones que se ha dado es que a la hora de que se apruebe el presupuesto no lleva modificaciones y que regularmente pues se ha conminado a los que forman parte de la Cuarta Transformación que se apruebe así. No sé si eso sea cierto, usted nos podrá decir si eso es cierto, si los presupuestos se aprueban sin corregirles una coma. Pero ¿cuál sería la ventaja? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál sería la ventaja de un ejercicio de estas características? Que se hace un esfuerzo extraordinario por parte de la base estudiantil, ¿cierto? Pero se resuelve un problema de fondo que le da el carácter gratuito, en efecto, y que ahí tenemos coincidencias en que simplemente, como en muchos otros papeles del marco constitucional, como en muchos otros artículos, dice que ahí existen, pero no te dicen el cómo. Y entonces al crear este fondo se estaría resolviendo el problema. Entonces ahí va la segunda pregunta. ¿Cómo lograr la sensibilización de los actores que tienen que tomar esas determinaciones, pues para que se rescate a la universidad? Que yo creo que muchos de los que nos están oyendo nos están viendo estarían interesadísimos para que no estén sujetos a ese ejercicio extraordinario. Tu primer pregunta, ¿hay o no modificación a la propuesta del presidente en cuanto al presupuesto? Sí lo hay. Tan lo hay que en el pasado presupuesto que acabamos de aprobar para este año no venía ningún solo peso para homologación y basificación de 4 subsistemas del nivel medio superior. Estando ya presentada la propuesta, nosotros nos metimos a cabildear. Los sindicatos de estos 4 subsistemas amenazaron, porque ya habíamos hecho una marcha junto con ellos, amenazaron con tomar la Cámara e ir a tomar gobernación, porque ya era el tercer año que se los habían prometido y no les cumplieron. Y de último momento se mete una reserva que permitió que se modificara lo que no venía. 2,000 millones para homologación y basificación del telebachillerato, del CECITES, del CONALEP y del COBAES. 500 millones para cada uno. De hecho, ahorita estamos ya en las mesas en México para ver el mecanismo de cómo baja el recurso y cómo realmente se lleva a cabo. Entonces, sí hay modificación, ¿verdad? La segunda, discúlpame, ¿cuál era? En relación a en quién está, de quién depende el que se pueda aprobar ese fondo que resuelva los problemas para la UASI. De la máxima autoridad de cada institución de educación superior. O sea, ese es un asunto. Yo tengo rato que lo cabildeé con el anterior rector, se lo comenté al actual, se lo comenté a los profes. Te soy honesto, no encontré eco. ¿Verdad? Y ahora, cuando me hacen una pregunta concreta, ¿puede la UAS recibir ingresos extraordinarios más allá de lo que recibe? Sí, porque hay el fondo U081 para reformas estructurales y hay el fondo de obligatoriedad y gratuidad, que si le entran a ese fondo, en un año lo que demuestran lo que cobran, al siguiente año ya no deberían de cobrar y ya es parte de su irreductible, pero ese recurso va etiquetado, ese no pudieras meterlo para lo que quieras, solamente para lo que el consejo universitario decida. Si en el consejo hay estudiantes, hay profesores y hay trabajadores, pues ahí tienen que llegar a un acuerdo, ¿verdad? Yo les decía a los profesores, miren, la gratuidad no es suficiente con que no cobren la cuota o colegiatura. Las casas del estudiante y los comedores es algo que hay que aplaudirle a la universidad, porque mucha gente, gracias a los comedores y a las casas del estudiante, pudo terminar una carrera. Pero yo digo, no basta con que no le cobres, no le basta que le des casa del estudiante, no basta con que le des comida, dale el pasaje de la comunidad aquí, porque hay familias que no tienen para el camión, eso yo te lo digo. Claro. Entonces garantiza que la gratuidad realmente sea una realidad. 2, que los exámenes de admisión no sean con carácter selectivo. Y entonces ahí la universidad se tendría que poner las pilas para ir reduciendo lo más que se pueda el número de rechazados, porque ese fondo también es para que puedas ampliar la cobertura. Y entonces a lo mejor el consejo universitario dice, oye, pues a lo mejor no le metemos a los pasivos laborales, pues eso lo vemos por el fondo 081 de reformas estructurales, y mejor esa lana la utilizamos pues para construir espacios, para abrir técnico superior universitario. Para que quepan todos. Ándale, ¿verdad? Pero ese debate solamente lo puede dar el consejo. Los universitarios. Pero no estaríamos como arriesgándonos al mismo problema de la universidad de crecer sin techo, sin seguridad, ¿no? Porque también entiendo que, y vaya, que yo aprecio eso de la universidad, que es una labor muy noble, que hay que llegar a todos, que hay que darle espacios, pero también mucha de la razón para que crezca la universidad
es conseguir maestros por el voto ponderado, ¿no? Porque cada voto de un maestro significa un gran botín político. Pues casi 45 alumnos. Fíjese, Casi la 25 proporción. serán uno por cada día, sobre eso No, ahora uno son por cada casi 45. Sí, porque todos los profes valen el 45% en el proceso electoral, todos los chavos valen un 45% y los trabajadores. Y esa es la valen razón 15. por la que se sigue... Pero yo ahí te soy honesto, yo ahí no me quiero meter. Yo en lo personal, hasta ahorita, la realidad y los hechos han dicho que el más solidario de los legisladores, con todo respeto, he sido yo. O sea, en los últimos 4 años, 1,850 millones de pesos. Y yo seguiré trabajando por la universidad cuando la universidad me lo pida. Yo solamente puedo hacer sugerencias, ni siquiera son propuestas de campaña. Yo no puedo hacer una propuesta de campaña que violente la autonomía porque estaría loco. Esa decisión, como bien lo preguntabas tú, solamente es de los actores de la universidad. Si los actores de la universidad dicen, no nos interesa el fondo, pues se acabó la discusión, no hay nada que discutir. No nos interesa el fondo 081, no queremos presentar propuestas para enfrentar el problema estructural. Bueno, si a mí me dicen, FEMAT, síguete metiendo a pelear por las plazas, yo cada año están los videos, me subo y pido por las 35 universidades. Hay veces que pongo el ejemplo con la UAS porque conozco perfectamente el problema de la UAS. Ahora, ¿el gobierno de la Cuarta Transformación ha ayudado a las universidades? Sí. En el 2018, cuando llegamos, eran 11 universidades de las 35 las que estaban por irse a la quiebra financiera, 11. Se rescataron 6, ahora solamente son 5. ¿De qué lado quedamos? ¿De las 6 o de las 5? De las 5. De las que seguimos en riesgo de quiebra. Seguimos en riesgo de quiebra porque la deuda que la ¿Y UAS cuánto tiene... tiempo cree que aguante la UAS si no hace medidas urgentes y necesarias, así como está? 2 años cuando... 2 años antes de la quiebra. Sí, porque ya la deuda del ISSSTE, FOBISSSTE y SAR anda arriba de 3.600 millones. Y entonces, ¿cómo sensibilizar a las autoridades universitarias? Ya sé que usted no tiene la capacidad de imponerles, pero ¿cómo lograr la sensibilización? Mira, yo lo único que puedo hacer son sugerencias respetuosas. La verdad, te lo digo y se lo digo a todo el mundo que nos está viendo, no puedo ir más allá de lo que es mi función. Yo solamente les puedo decir lo que hice hace 4 años. Compañeros, hay un nuevo fondo. Se los expliqué, tuve una reunión, les llevé los documentos, ya les dije, miren, aquí está. ¿Me escucharon? No pasó nada, ¿verdad? Lo volví a comentar, no pasó nada. Hoy, cuando me hacen una pregunta concreta, hago una sugerencia y pongo un ejemplo y me satanizan. Entonces, pues ahora sí que me pasó lo que al metiche, ¿no? O sea, me meto a querer meter paz y saqué más. Oiga, y lo ha satanizado la oposición y uno que otro también de la Cuarta Transformación, ¿no? Sí, porque pues tú sabes que es lucha política y todo lo que puedas tú decir, y más si lo cortan entonces yo por eso dije, hoy en la mañana lo dije con un periodista, lo dije de forma incorrecta, no lo contextualicé, pido una disculpa y se acabó. Porque además yo sé que no puedo hacer más allá de eso. Oiga, y en el tema de Zacatecas, no hemos logrado tener más presupuesto, Zacatecas sigue con problemas y ¿qué le ha faltado al gober con los legisladores y a los legisladores con el presupuesto para que a Zacatecas le vaya mejor? Mira, sin yo tener ningún problema con el gobierno, porque no lo tengo, yo creo que lo que le ha faltado al gobierno es el acercamiento con los legisladores. Es la primera vez que en la votación del presupuesto jamás se nos ha convocado a los legisladores. Todavía con Tello, año con año se nos convocaba y Tello nos decía, estos son las cosas que yo quiero. Y nos subíamos, están los videos. A mí me decía Tello, nos juntaba senadores y diputados federales, ayúdenme con esto. Y yo le decía a Jorge Miranda, por la confianza que hay, le decía, brother, pásamelo de forma sintética. Y Jorge me decía, oye, pues es que la bronca de las plazas de los maestros no reconocidas por el FONE, ese es órale. Había comunicación, había diálogo, ¿verdad? Hoy, pues David tiene una forma de gobernar que es respetuosa, pero no hay contacto, no hay comunicación con los legisladores federales. Entonces, nosotros no sabemos realmente qué le falta al Estado, porque primero, pues no podemos hacer lo que no sabemos, y entonces, pues yo con lo que ya me subo últimamente siempre, pues es con el tema de las universidades públicas, con el tema de los subsistemas de nivel medio superior, pero ahí lo que ha faltado es diálogo, ¿verdad? Yo confío que ahora que pase este proceso, ¿verdad? Pues ojalá exista un acercamiento y que nos digan, oye, por aquí, por allá, ayúdanos. O sea, van 3 presupuestos de este gobernador. Que no ha habido, en los 3 no ha habido acercamiento no ha con habido, sus legisladores. No ha habido. ¿verdad? ¿Usted le han tocado? Y al Sí. contrario, cada vez parece que se van a alejar más, cuando menos de su partido, ¿no? No, fíjate que a pesar de todo, nosotros estamos muy, muy claros que para nosotros, para el PT, lo más importante es el proyecto de nación.
Y nosotros en esta elección, lo digo fuerte y muy claro, vamos con todos los candidatos de Morena, de El Verde y el PT. Yo no tengo ningún problema en ir por la fórmula al Senado con Saúl, con Verónica. No tengo ningún problema en impulsar a Chole en el Distrito 1, a Julia en el Distrito 2, a Ana Luisa en el Distrito 4, porque para nosotros lo más importante es el proyecto de la Cuarta Transformación y es el proyecto que nosotros le llamamos el Plan C, ¿no? O sea, es lo más importante. Las diferencias que puede haber son más pequeñas y esas se quedan aquí. No tienen por qué trascender. O sea, yo en eso estoy muy claro de mi papel. Una pregunta, diputado. Estar de acuerdo con todo lo que beneficia a Zacatecas, y usted hablaba de falta de coordinación para la aprobación de los presupuestos. Sin embargo, hay algo que nos causa inquietud y quiero ser muy claro a muchos ciudadanos. En esa lógica de apoyar y de respaldar a todo lo que beneficia a Zacatecas, ¿por qué eliminar algunos asuntos que resultaban útiles, como por ejemplo el fondo minero? Como por ejemplo el 3x1. El 3x1, programas que pues durante mucho tiempo se ha construido una narrativa del presidente que pues es mi visión, a lo mejor haya quien no la comparta, pero todo aquel que no enfoca con una visión concentradora de los recursos acúsalo de corrupción, no combate la corrupción, no elimínalo, habla de moches, y entonces desde esa lógica se eliminaron estas partidas presupuestales que resultaban útiles. ¿Cuál sería la justificación y por qué Alfredo Femat estuvo de acuerdo con esas decisiones que yo se más tomaron? que estar de acuerdo, yo presenté las iniciativas para recuperar las dos iniciativas y tuve una gran aliada. ¿Votó en contra del presupuesto? No, yo he votado a favor del presupuesto, pero he metido la iniciativa para recuperar el fondo minero y el 3x1. De hecho, la iniciativa del 3x1 estaba a punto de pasar en la Comisión del Bienestar y tuvieron que solicitar que se esperara porque tenía muchas posibilidades de pasar. Pero yo volví a presentar, y esas se las puedo compartir, la iniciativa del 3x1, y con Amalia estamos peleando recuperar el fondo minero. Y ahí hemos coincidido todos los legisladores zacatecanos, ¿eh? O sea, yo estoy por la idea que el fondo minero y el programa 3x1 se tiene que recuperar. Yo soy un convencido y yo presenté la iniciativa del 3x1, la tengo ya en comisiones, y yo estoy peleando porque pues yo voy a mi distrito y me doy cuenta que con el 3x1 se hacían muchas obras. Yo digo, si hay actos de corrupción, pues procede en contra de los corruptos, pero no generalices, o sea, no digas que porque había algunos actos de corrupción hagas tabla rasa y elimines todo, ¿verdad? Entonces, yo te lo digo, desde el PT estamos con Andrés Manuel al 100%, pero con el pueblo estamos al 200%. Entonces, nosotros vamos por la recuperación del 3x1, que ya presenté yo la iniciativa, y vamos por la recuperación del fondo minero, y más ahora con la crisis hídrica que vamos a tener, donde las mineras se están gastando el agua y la verdad no estamos recuperando. O sea, ¿cuántos se están llevando las mineras de este estado? Y no son ni para arreglar las carreteras, que son los que más joden las carreteras por el peso de los camiones y por lo que el material que llevan. Pues yo creo que ahí debería de haber una nueva negociación con las mineras. La carretera que va para Saltillo es de dar miedo por tanto hoyo, ¿no? Parece la luna, pero necesitamos que allí pues exista un acuerdo, y si no, recuperar el fondo minero para que le pongas reglas y evites, si hay actos de corrupción, pues igual reglaméntalo. Claro, pero solo para hacer mi claridad, en términos parlamentarios, el Congreso Federal son las dos, ¿verdad? Pero la Cámara de Diputados aprobó la eliminación del fondo minero y lo ratificó el Senado. ¿Estoy bien? Sí, Así sí, es el procedimiento. sí. ¿Cómo votó Alfredo Femat? Yo voté a favor de que eso, ¿De que se eliminara? Sí, que se eliminara, pero en la idea de que volvimos a presentarlo y ahí le pusimos reglas de operación. Porque lo que se argumentaba es que había actos de corrupción. Entonces yo presenté la iniciativa y dije, pues donde hay actos de corrupción que se proceda, pero que se recupere el fondo. Y de cara a lo que sigue, ¿qué le puede ofrecer Alfredo Femat en un tercer periodo como diputado federal a Zacatecas y al país? Mira, yo he tratado de estar muy cerca de la gente para llevar iniciativas que realmente sean del sentir de la gente. Acabo de presentar una iniciativa que para mí es de suma importancia, que tiene que ver con el agua. Yo veo venir un problema enorme con el asunto del agua. Sostengo de entrada que todas las plantas tratadoras que se han construido en Zacatecas se tienen que poner a funcionar, y tenemos que hacer que toda el agua que usamos se pueda tratar. Que eso lleve a que en cada casa tengamos 2 tinacos, uno de agua tratada y uno de agua potable,
para que al momento en que la bajamos al sanitario, al momento que regamos el patio, el jardín, sea con agua tratada. Y de acuerdo a los cálculos, eso nos permitiría ahorrar hasta un 30% del agua potable. Pero también he propuesto que mucha del agua dulce potable está siendo ya privatizada por las refresqueras, por las mineras, y que entonces allí paguen realmente el valor del agua, porque no es posible que las mineras usen agua potable. Ellos tendrían que invertir para tratar el agua y usar pura agua tratada para sus procesos. En el caso de las refresqueras, pues ellos sí necesitan agua potable, pero que la paguen, porque no están pagando. O sea, hay una gran cantidad de agua privatizada que no pagan lo que debe de ser. Y yo lo que he propuesto, por ejemplo, en el caso de los acuerdos internacionales de la Agenda 2030, es que México debe entrar de lleno en el tema de las energías limpias. O sea, así como en Sonora vamos a tener un parque fotovoltaico, el más grande de América Latina, yo sostengo que en toda la parte norte de Zacatecas, donde no hay ya ni biznagas y donde la última liebre se murió de insolación, deberíamos de poner en unas 200 hectáreas una planta fotovoltaica en Zacatecas, generar electricidad para traer industria a Zacatecas, que con esa ventaja comparativa de tener energía limpia y barata puedan invertir en Zacatecas, pero venderle a Saltillo y a Monterrey energía, porque Zacatecas tiene una gran cantidad de tierra donde lo único que hay es sol y no estamos aprovechando el sol. Entonces yo digo que allí esa iniciativa también ya la metí. Y entonces tengo la otra que ya metí, que ya generó un beneficio, que es con todos los deudores. Hay 1 millón de mexicanos que tienen un crédito con el Fobiste y que les salió peor que en el banco. Ahí ya la metimos, se aprobó, logramos que los que habían pagado ya 2 veces su crédito ya les dieran sus escrituras, que no fuera en UMAS sino en salarios mínimos. Acabo de meter la iniciativa para que todos los jubilados que pagamos en salarios mínimos nuestra jubilación, nos paguen en salarios mínimos porque nos están pagando en UMAS. O sea, las sumas fueron creadas para pagar servicios, no derechos. La jubilación es un derecho, no es un servicio. Y nos la aplicaron en el 2014, tiempos de Peña Nieto, que nos arrimaron una joda. Todos los que estamos hoy jubilados, o sea, las sumas ya se quedaron, se detuvieron. El salario de 80 pesos se fue a 248. Entonces, son temas que yo he estado tratando de impulsar fuertemente, porque estoy convencido que son temas que le duelen mucho a la gente, ¿no? Entonces, todo eso se los puedo compartir porque ya son iniciativas presentadas y que están agendadas, porque yo digo, el fondo minero, el 3x1 se tienen que recuperar. Lo de energías limpias, Zacatecas tiene una ventaja enorme para el asunto de poder poner un parque fotovoltaico enorme que pueda traer mucha inversión, que al tener cuotas de energía baratas y limpias puede ser una ventaja comparativa hasta por su ubicación geográfica, ¿verdad? Pero que hay que tener un atlas de potencialidades del Estado que nos diga que no es cierto que es una maldición tener semidesierto, no es cierto. Esa es una ventaja comparativa si yo la lleno de plantas fotovoltaicas, de paneles solares. Para lograr esto ocupa el apoyo del gobernador. Sí. Y de la comisión Entonces, federal, supongo, ¿no? En el caso de allá de las comisiones hay muy buena vibra. De la Y en el CFE, caso me del refiero. gobernador, ¿cómo le haríamos si el gobernador pues ni para el presupuesto se apoya en sus legisladores? Mira, yo confío que después de este proceso el gobernador pues pueda entender que si hacemos equipo, todos por Zacatecas, todos ganamos. ¿Cuántas iniciativas ha presentado, diputado? ¿De estas cuántas se han aprobado? Ahorita no te tendría el dato exacto, pero he participado en bastantes, ¿verdad? Te echaría ¿Pero mentiras si te como digo. proponente? ¿No las recuerda? No, ¿Las ahorita más no. importantes? No, porque son bastantes las que hemos propuesto, ¿verdad? Son bastantes. Y hay Las muchas más que importantes que usted... Pues para mí la más importante en este momento, la que más me ha llenado de satisfacción es la del Fobiste. Porque la verdad yo veía a la gente súper desesperada. O sea, gente que cuando estaba en activo le quitaban el 30% y luego se jubila, pero cuando se la jubila pues le bajan el salario y le quieren quitar el 30%, pues lo dejaban sin comer. Eso incluso generó pues que muchos profesores nos pudieran ayudar. Yo presenté la iniciativa para que el telebachillerato comunitario tuviera ya personalidad propia, con presupuesto propio. También ya fue aprobada de manera unánime. Entonces, ahí vamos, son algunas de las que ¿Ya recuerdo. tiene presupuesto? Está ahorita ya en el proceso definitivo, pero ya fue aprobada en la comisión, ya nomás va a pasar al pleno, ¿verdad?
Esa fue una de mis iniciativas aquí, nunca prosperó. Felicidades. Yo la propuse por primera vez. Te la voy a aquí, mandar pero, para que la veas, pues, para que porque no nos allí, tenga en que el la vuelva a caso de la proponer. comisión, pasó por unanimidad y ahorita está por pasar. Yo la llevé al Congreso local, nomás para recordarlo. Otra pregunta, si me permites, Dale, abusando. En el tema de su participación en los debates, Alfredo Femat considera que es un diputado productivo cada que hay oportunidad de defender, de representar los intereses de la ciudadanía, sube a tribuna a dar posicionamientos, o le hace como algunas y algunos que luego platicábamos aquí, ¿verdad? Que nada más van a pasar lista. Me enteraba por ahí que hay una diputada de Zacatecas precisamente que el 70% de sus asistencias la registra vía virtual. ¿Cuál es el caso de usted, maestro? Mira, ahí el problema es cómo entiendes la productividad en la Cámara. Para mí el verdadero trabajo no está en subir a... ¿Comisiones? Son las comisiones. Claro. Las comisiones son donde realmente se trabaja. Entonces yo estoy en la Comisión de Educación, soy el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y estoy como integrante de la Comisión de Energía. En todas tengo asistencia, nunca falto, ¿verdad? Pero la comisión donde más me he concentrado y donde más reconocimiento he tenido es en la de Relaciones Exteriores, porque es por segunda vez que soy el presidente. Y la Jucopo me ha dado la tarea como presidente de conformar hasta 100 grupos de amistad con 100 países hermanos en cada legislatura, porque ahí se forman los grupos de amistad. El grupo de amistad es la célula que permite profundizar la diplomacia parlamentaria y que tú comienzas con un grupo de amistad con Italia, con Francia, con Irlanda, y el grupo de amistad hace un plan de trabajo. Entonces empiezas con el grupo de amistad y a partir de allí se conforma ya lo que son las reuniones interparlamentarias. Entonces armas una agenda de trabajo, de cooperación, de intercambio, y entonces ya cada año haces una reunión en el país amigo y luego en México, y ya traes una agenda que te permite desde intercambios académicos, desde que vayan empresarios mexicanos a tratar de invertir o que vengan extranjeros a México. Yo creo que ahí es donde más me ha tocado profundizar, porque en educación hemos tenido un fuerte trabajo, pero allí pues no soy más que integrante, ¿verdad? O sea, ahí me tocó pues a mí. Es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, integrante. ¿Y en qué otra comisión participa en calidad de secretario? No, ahorita nada más estoy como integrante de educación y como integrante de energía, ¿verdad? Porque en el caso del PT se dijo el que va de presidente ya no puede ser secretario en una comisión. Y entonces vuelvo a esa pregunta en relación a las asistencias en la Cámara. ¿Es cierto que se puede acreditar asistencia virtual en algunos casos y sí, solo cuando es semipresencial? Si es semipresencial tú lo puedes hacer desde cualquier punto del país. Si es presencial tienes que estar allí, ¿verdad? ¿Y su participación ahí cómo ha sido? Pues está en los videos, varias veces me ha tocado subirme, varias veces. Tendencialmente usted se acude. Sí, no, yo siempre estoy allí, y cuando yo más subo es cuando se viene el debate del presupuesto, es cuando más subo. En el tema de la presentación de iniciativas, tú las presentas y ya se mandan a comisión, ¿verdad? Entonces he presentado varias, pero cuando se da el presupuesto, hasta ahorita mi fracción parlamentaria, de 3 que subimos, siempre me ha dado un lugar, siempre cada año. Oye, ¿usted va a solicitarle al INE que se realice un debate entre los aspirantes a la Diputación Federal? Eso ya está reglamentado, se va a hacer. El INE nos va a convocar y vamos a dar el debate. Eso no hay ni para dónde hacerte, va a haber debate y el INE ya eso lo define, punto, se hace el debate. No hace falta que andes gritando, quiero debatir. Eso se va a hacer. ¿Ya les dieron fecha? No, todavía no nos dan fecha. Pues ahorita, como va a arrancar lo local, pues ya te has de imaginar cómo está lo del INE, ¿no? Pues el día 31 arranca lo local. Casi por lo general los debates se hacen a inicios de mayo. Siempre me han tocado a mí a inicios de mayo. Ok, y en lo local, digo, no sé cómo andamos de tiempo, ¿cómo le pega que vaya dividida la coalición que lo postula a nivel nacional? No, realmente, fíjate que yo no tengo problemas ni en lo local, porque la gente que me conoce sabe que yo no tengo broncas con nadie. Y hoy simplemente en lo local hay 2 opciones de la Cuarta Transformación. Una donde va Morena Verde y otra donde va el PT, Nueva Alianza y el PS. ¿Y cuál es la diferencia? Pues los dos somos... ¿El escudito y la persona nomás? Los dos somos seguidores de Andrés Manuel, las dos coaliciones, los dos somos seguidores de Claudia, vamos con Claudia. Las dos coaliciones vamos a llevar los mismos candidatos al Senado y a diputados federales.
Y en lo local, pues fue decisión de que no fuéramos juntos. A mí me hubiera gustado, lo digo abiertamente, que fuéramos los 5 partidos en una sola coalición. Creo que eso le hubiera dado más posibilidades a la Cuarta Transformación desde abajo. ¿Y a quién no le gustó que fueran juntos? Pues yo creo que fue una decisión de Morena, ¿verdad? Que ellos empezaron a decir con el PT no representa nada. Y nosotros no quisimos entrar en una polémica innecesaria. Pues es tan sencillo de que no te invito y pues ya, no. O sea, no hay por qué hacer tanta discusión de algo que no. Está bien. Hoy hay 2 opciones de la Cuarta Transformación y al final la gente va a decidir. ¿Verdad? Muy bien, don Alfredo Femat, una última pregunta. Para usted el proyecto de nación del presidente López Obrador va por el mismo camino que el proyecto de Estado del gobernador David Monreal, o sea, van juntos, van en el mismo camino, van en la misma ruta. Yo creo que esa es una respuesta que quien te la tiene que dar son los zacatecanos. Yo estoy con Andrés Manuel, con el proyecto de la Cuarta Transformación, pero aquí en Zacatecas soy muy respetuoso, y más en este proceso, ¿verdad? Yo lo que quiero llamar es a la unidad, a que caminemos juntos y que al final el proyecto de nación es lo que nos tiene que unir. Y van a ser los zacatecanos los que el día 2 de junio van a calificar a unos y a otros. Pues muchas gracias, Alfredo Femat, candidato a diputado federal. Estábamos diciendo antes de que nuestro querido líder de multitudes, Osvaldo Ávila Tiscareño, se integrara, que si gana esta y otra, a lo mejor ya le dan la base, Sí, como diputado federal. ¿Estás en el COBAES? No. Ah, no, porque van a ser 500 millones para el COBAES, 500 para el CECITES, 500 para... Hay una historia que no le Pero quiero el Cobas platicar, está ¿verdad? conmigo. Pero sí tengo un plantel. Fue una buena Agradecemos. negociación y yo creo que este diciembre que viene, yo digo, ese es mi pronóstico, ¿verdad? No tienen por qué compartirlo, va a quedar Claudia Sheinbaum Pardo, ese es mi pronóstico y creo que nos va a ir mejor en la educación, yo estoy convencido. Y creo que ahí vamos a profundizar. Yo traigo un compromiso muy fuerte con estos 4 subsistemas y yo aspiro en noviembre volver a empujar para bajar otros 2 Todo lo que sea por la educación, estamos de acuerdo. Lucía Medina, muchas gracias. Osvaldo Muchas Ávila, gracias. muchas gracias. Yo soy Marcos Saucedo, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Quinto Poder. Buenas noches a todos.